En un informe que nos presentó el compañero Enrique Daza sobre el conflicto actual del Perú con el Ecuador, describía la debilidad de estos regímenes y cómo ambos están de acuerdo con la guerra. El gobierno del Perú está con un pie en el aire y por eso ataca a su vecino para recibir el respaldo de las masas. Es un nacionalismo falso, fieros frente a los pobres ecuatorianos que no tienen nada, pero mansos frente a la expoliación de los Estados Unidos. Vázquez Carrioza y López están en carreras tratando de recompensar su estatus, agitando el trapo raído del nacionalismo burgués. La política es la lucha para ver quién se gana a las masas. Y nosotros, a la vez, no podemos lograr su apoyo si no desbrozamos estos asuntos. Por eso, condicionamos nuestra solidaridad internacional. No vamos a apoyar el nacionalismo burgués en ninguna parte. Existen realmente diferencias nacionales que tienen que ver con problemas limítrofes y de desarrollo económico, las cuales determinan que durante un gran periodo de tiempo la humanidad esté dividida en bloques nacionales. El proletariado no hace caso omiso a eso. El marxismo no está de acuerdo con esas divisiones, pero da una solución: la autodeterminación y el respeto a la soberanía. Eso lo ha explicado el partido, pero hay una conspiración del silencio. ¿Cuánto durará? Depende del desarrollo nuestro. Llegará un momento en que tengan que referirse inevitablemente a estos problemas. Deponemos todo lo secundario para lograr la unidad del proletariado mundial y la unidad de los pueblos, todo lo cual es básico para la derrota del imperialismo. ¿Por qué tiene que haber una soberanía y la autodeterminación de los pueblos? Porque existe el imperialismo. La autodeterminación es una fórmula para lograr el entendimiento entre los pueblos y países. Además, es un derecho democrático. En el breviario del revisionismo están todos los derechos humanos, menos este que involucra a los individuos como conjunto de naciones. Sin el derecho a la soberanía no hay derecho a nada, pues será el imperio el que regule todo, hasta la vida íntima de las personas. ¿Es este un derecho democrático o no lo es? Eso no lo mencionan. Nosotros somos consecuentes internacionalistas. Lo vamos a defender, vamos a demostrar la diferencia y la utilidad de esa diferencia. Algunos aliados nuestros hablan de los derechos humanos. Es que no escapan a lo que estamos diciendo. Representan un sector de la burguesía, con todo lo que eso implica. El problema nuestro es si por esa divergencia rompemos con ellos o no. No lo vamos a hacer, pero sí tendríamos que romper si imponen su concepción dentro del frente. En la carta que enviamos a Firmes lo aclaramos con los 3 cerrojos de la unidad. Primero, programa nacional y democrático. Segundo, normas democráticas de funcionamiento para el frente. Tercero, no alineamiento internacional. Con estos 3 compromisos nos garantizamos la aplicación de la política, de la línea general del partido. Si más adelante es indispensable, los modificamos. No somos estúpidos. A los aliados tendremos que tratarlos de acuerdo con sus condiciones particulares, pero es claro que a todos los une el cretinismo parlamentario y la tendencia oportunista en boga. Vamos a dar la batalla y para eso tenemos que comprender esto a cabalidad. Las divergencias con la burguesía nacional tienen un fondo de clase. Toda esta concepción burguesa tiene que ver con que para su propia existencia la burguesía nacional necesita que exista el modo de producción capitalista. No le sirven los excesos del capitalismo imperialista, pero sabe que si desaparece la democracia burguesa, las relaciones de la libre empresa, se pone en juego su existencia como clase. Esto le sucede a todas las clases explotadoras de la sociedad y por eso reivindican la permanencia de las condiciones vigentes. El proletariado, en cambio, cifra su porvenir en la destrucción de las relaciones de producción reinantes, pues desde el punto de vista general no tiene nada que conservar.
En la Revolución Nacional y Democrática, aunque no planteamos la expropiación de todos los capitalistas, sí tenemos con la burguesía nacional divergencias antagónicas que no vamos a ceder. No estamos planteando la eliminación de toda forma de propiedad. Queremos suprimir las formas monopólicas, la imperialista y la terrateniente sobre todo. Pero la burguesía nacional cree que con eso se acabará el capitalismo como tal y por ello no le gusta hablar del tema. Solo a través de la lucha y la pelea de las masas se obliga a que la burguesía nacional, pese a sus vacilaciones, no tenga más camino que participar en la revolución. Pero el proletariado no se puede equivocar planteando una lucha que suprima todas las formas de propiedad privada, porque entonces la burguesía nacional quedaría sin salida. El gran resumen de todo este punto, conviene repetirlo, es que tenemos divergencias, contradicciones no despreciables con la burguesía nacional y debemos explicárselas al proletariado y al partido. En eso consiste el problema de quién dirige a quién. Si la revolución nacional y democrática continúa después hacia el socialismo o no, tiene que ver con la lucha de clases del proletariado, es decir, si marcha con su propia política o con la política burguesa. Para ello, ha de luchar contra el oportunismo y el revisionismo. Nosotros hace rato tomamos partido. Lo que hoy ocurre es que los ñañes siguieron abiertamente por el otro camino. Hemos explicado la razón por la cual en este periodo el MOIR tiene necesariamente que poner el énfasis en aspectos distintos, con matices y puntos políticos diferentes a los que resaltábamos en el periodo anterior. Hablamos sobre el comportamiento nuestro en la relación con la burguesía nacional. Primero, se puso énfasis en la unidad con ella. Segundo, ahora, el énfasis está en ir contra sus posiciones vacilantes y reaccionarias. Si no entendemos esto, no podremos tener la dirección del frente. Viraje en la lucha sindical. Voy a continuar con ejemplos que ilustran este principio sobre las distintas posiciones según el periodo que aparentemente hacen pensar que los nuevos enfoques del partido constituyen un viraje en relación con sus concepciones generales. Ayer hacíamos hincapié en las necesidades de utilizar los sindicatos y la lucha económica de los trabajadores, de participar en los sindicatos dirigidos por los reaccionarios, así nos tuviéramos que enfrentar con las tendencias economicistas y derechistas que medran en el movimiento sindical colombiano. Poníamos la fuerza en las reivindicaciones económicas de los trabajadores. Los compañeros que participaron en la lucha sindical y enaltecieron esta batalla para el partido fueron calificados como secretarios de Tradeunión. De hecho, desde el primer momento en que estuvimos en este tipo de lucha fue necesario enfrentar el economicismo de la concha sindical, pero lo que en ese entonces estaba en duda era qué tipos de criterios se tenían para combatir el oportunismo. El blanco principal de nuestra propaganda revolucionaria se dirigía contra quienes despreciaban dentro y fuera del MOIR la lucha cotidiana de los trabajadores. El oportunismo de izquierda se opone a toda forma de lucha política de los trabajadores, a toda forma de lucha de clases, incluida la sindical. Su principal bandera era el abstencionismo político. Sin vencer esta resistencia, el partido no podía entrar a resolver los demás problemas de la elevación de conciencia por parte de los trabajadores. Ese punto ya no está en discusión en el seno del movimiento revolucionario colombiano. Ahora, hasta los más atrasados reivindican la necesidad de participar en la lucha sindical. Hoy los problemas que tenemos en este frente son otros, muy distintos. En 1974, a raíz del rompimiento con el Partido Comunista Colombiano en la UNO y en la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, comienzan a campear dentro del movimiento sindical una serie de acuerdos con el esquirolaje, donde éste impone las condiciones. Realmente el triunfo temporal que obtienen estas fuerzas con la movilización en el paro cívico nacional de septiembre de 1977 le da sustento a esta tendencia. De allí que el acuerdo con las camarillas de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la propaganda alrededor de otro eventual paro cívico haya dado para resolver las distintas
villanías cometidas por los dirigentes de la UTC y CTC. Han proliferado hechos cuyo oportunismo no tiene antecedentes, como el de condecorar con el galán obrero al ministro de Trabajo de turno, ver a los principales dirigentes de estas camarillas amarillas tomando asiento en la dirección de los partidos tradicionales y participando en las elecciones como candidatos de esos partidos, y que eso no mueva a la crítica es inaceptable. En otros tiempos el movimiento revolucionario no dudaba en señalar eso como una traición. Ahora basta con que se levante la consigna del segundo paro cívico nacional y que se publique por enésima vez el mismo comunicado al respecto para que se olviden todas las fechorías y felonías de los dirigentes sindicales. Apoyaron aspectos del Estatuto de Seguridad, pero eso también se les alcahuetea y se les absuelve porque siguen hablando del paro y porque así sostienen el aparato unitario del Consejo Nacional Sindical. Hay una especie de frenesí dentro de lo que se cataloga como movimiento revolucionario por apoyar esa unidad de principios. Que yo recuerde, nunca en público un dirigente sindical había recibido del jefe del Estado el cheque oficial de su soborno, como ocurrió en Pasto ante el aplauso de la tribuna, pero eso no mueve a la menor observación crítica. Parece como si fuera algo absoluto y completamente normal, como si el salario de la traición hiciera parte de la táctica. Es continuar postrando la clase obrera en manos de sus principales verdugos. Ninguno de estos puntos que tienen que ver con la posición de clase del proletariado y con la misión de los sindicatos se plantea. Nosotros sabemos que los sindicatos son la forma inicial de la organización de los obreros y que surgen espontáneamente por la necesidad que tienen estos de defender sus intereses económicos contra el patrón en la fábrica y también contra patronos unidos, pero los sindicatos no se pueden circunscribir a este tipo de lucha, deben combatir para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, pero lo fundamental es acabar con el trabajo asalariado. Las conquistas económicas que arranque el proletariado deben entenderse como logros que contribuyen a una mejor condición física y moral con miras a librar la batalla por su emancipación. De lo contrario, el movimiento obrero no saldrá jamás de la lucha burguesa, pues el marxismo señala la lucha propiamente sindical como una lucha burguesa. Hace más de un siglo, Marx les decía a los obreros que no podían renunciar a la batalla por mejorar su condición dentro de la sociedad actual, porque eso sería someterse cobardemente a las componendas de sus explotadores, pero que además y sobre todo debían levantar en todas las luchas la bandera de su liberación. En este periodo nos toca insistir en el segundo aspecto. La orientación para los trabajadores es que conviertan sus sindicatos en organizaciones sindicales revolucionarias. En ese sentido, el problema del enfrentamiento ideológico con el oportunismo tiene que ser materia de discusión dentro de los sindicatos. Los dirigentes obreros tienen que demostrar que luchan por los intereses materiales de sus afiliados, pero que esa lucha está enmarcada en la gran batalla estratégica por resolver los problemas generales de la sociedad y de la nación, por sacar avantes los intereses de millones de personas y que lo hacen desde su posición de clase. Sobre lo anterior hemos avanzado en algunas partes, como ocurrió con la refutación que se hizo a Omar Ñáñez, quien criticaba la última asamblea de Citelcom por, según él, el exceso de politización y el despliegue moral que los compañeros habían hecho contra las camarillas de UTC y CTC en torno a los puntos fundamentales que están en pugna. La posición de Omar no era correcta. Hay frentes sindicales donde para la elección de los directivos se vota por las corrientes políticas, lo que es un gran progreso. En Telecom sucede esto. En esta etapa debemos poner énfasis en la necesidad de la discusión política de los sindicatos. Muchas de las diferencias que vamos a tener en el magisterio y en otros frentes versarán sobre lo explicado antes. No me refiero a la lucha interna, sino a la pelea general por el control de estos frentes. A mí me pareció que la lucha contra el PC aparece como cosa secundaria y es preocupante
que en FECODE se ponga el acento en lo gremial, mientras lo político, lo principal, se deja de lado. Allí en FECODE no se concilió como se concilió en todo el movimiento obrero dirigido por Omar. Los ñañes saltaron a decirles que sí a todas las posiciones de la derecha y a unirse con ella, por lo cual tuvimos muchos problemas. En ese contexto se libró el debate encabezado por José Fernando Ocampo en el seno de FECODE contra la tendencia oportunista y se hizo la crítica a las camarillas de UTC y CTC por su demagogia en torno al paro cívico. Sobre ese punto hay que hacer hincapié en un informe de Voz Proletaria, donde nos dedican una andanada, traen como gran noticia que declararon otra vez el segundo paro cívico nacional y que cualquiera que fije posición en contra es calificado como enemigo y conciliador con Turbay. Ellos siguen agitando los laureles de 1977 para continuar cometiendo toda clase de tropelías. El proletariado no les puede aceptar eso como excusa y debe entender que es una de las tantas maniobras del esquirolaje. Respecto a este último asunto, es bueno mencionar que nuestro rompimiento con el Partido Comunista tuvo que ver con la concepción de aspectos positivos y negativos que planteaba frente al mandato de hambre de López Michelsen, con el comportamiento antidemocrático del PC en detrimento de la unidad sindical que se había alcanzado, y con la exigencia de alineamiento al lado de Cuba después de la invasión que ese gobierno perpetró en Angola. Todo inaceptable para nosotros. En el programa de la UNO y en el proceso de unidad sindical se aprobó con total claridad el ataque a las camarillas de UTC y CTC. Nosotros hemos hecho acuerdos transitorios con los esquiroles. No nos negamos a hacer compromisos en circunstancias concretas con nadie, pero un compromiso temporal con el esquirolaje no nos puede hacer renunciar a plantear la política central frente a ellos. Eso sería arriar las banderas revolucionarias. Las corrientes oportunistas tienen minado el movimiento obrero colombiano y por eso durante décadas la única verdadera línea sindical debe ser la de politizar a los trabajadores y sus organizaciones. En mis correrías nacionales pude notar que en el MUIR viene haciendo carrera la opinión puesta en circulación por los ñañes de que no tenemos línea sindical. Algunos acogen esto espontáneamente y otros sabiendo bien de qué se trata. Nuestro partido solo puede trazar una línea sindical, convertir los sindicatos en sindicatos revolucionarios. Es una línea para varias décadas, no para 1 o 2 años. Uno se pregunta, ¿qué es lo que estos señores entienden por línea? Y meditando se encuentra que el problema se encuentra en que no hacemos los acuerdos que ellos quieren. En últimas, lo que los mortifica es que no tenemos la consigna de crear una central. Este punto se ha discutido mucho entre nosotros, pero ellos no entienden que todo problema organizativo está determinado por el desarrollo del partido y por la fuerza que éste tenga. Lanzar la consigna de crear una central obrera sería una inconsecuencia en este momento. El oportunismo dice, es que ustedes no lanzan la consigna, pero sí la lanzamos. Serían los primeros en oponerse a su realización. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para llevar adelante la lucha interna en los sindicatos. Es alrededor de estos problemas como se educa al proletariado, como se lo puede sacar del economismo y lograr que avance. Para ello debemos derrotar la concha sindical, esos dirigentes de 10, 20 o 30 años medrando en el movimiento sindical y que son los que frenan el progreso político de los trabajadores. El movimiento sindical colombiano lleva mucho más de medio siglo, pero en el fondo no ha sido revolucionario. Siempre ha tenido al mando la política liberal y con ella ha vivido vegetando dirigentes que, sin haber trabajado nunca, han hecho de la traición su modus vivendi. En estas condiciones el movimiento sindical no puede avanzar.
tiene que abrirse el debate sobre los problemas ideológicos y políticos, especialmente en los sindicatos. No es raro que el principal baluarte del grupo de los ñañes sea la burocracia sindical. No estamos ante una particularidad exclusiva de nuestra situación, ya que estos fenómenos son una constante de todas las épocas y de todos los países. Para los marxistas siempre ha sido un problema lo que atañe a la dirigencia sindical, lo que fue para Marx y para Lenin. El sindicalismo es en esencia una escuela burguesa. Es el marasmo, la rutina, el estancamiento, la costumbre. La política no le puede llegar sino desde afuera. Lenin, citando a K. Kautsky, trae en su libro ¿Qué hacer? El siguiente comentario. Lenin, Obras completas, tomo 5, página 439, editorial Cartago. La conciencia socialista aparece para algunos como el resultado necesario y directo de la lucha de clases del proletariado, pero eso es completamente erróneo. Por cierto, el socialismo como doctrina tiene sus raíces en las relaciones económicas actuales exactamente igual que la lucha de clases del proletariado, y lo mismo que ésta surge de la lucha contra la miseria y la pobreza de las masas, miseria y pobreza que el capitalismo engendra, pero el socialismo y la lucha de clases surgen paralelamente y uno no se deriva de la otra, surgen de premisas diferentes. La conciencia socialista moderna puede surgir solo sobre la base de un profundo conocimiento científico. En efecto, la ciencia económica contemporánea constituye una condición de la producción socialista, lo mismo que la técnica moderna. Pongamos por caso, y el proletariado no puede crear la una ni la otra, por mucho que lo desee. Ambas surgen del proceso social contemporáneo. Pero ¿no es el proletariado el portador de la ciencia, sino la intelectualidad burguesa? El socialismo moderno surgió del cerebro de algunos miembros de esta capa, y ellos fueron quienes lo transmitieron a los proletarios destacados por su desarrollo intelectual. Estos a su vez lo introducen luego en lucha de clases del proletariado, allí donde las condiciones lo permiten. De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde fuera de la lucha de clases del proletariado y no algo que surgió espontáneamente en ella. Y en otro aparte de esa misma obra, Lenin agrega: frecuentemente se oye decir, la clase obrera tiende espontáneamente hacia el socialismo. Esto es muy justo en el sentido de que la teoría socialista revela con más profundidad y precisión que ninguna otra las causas de las calamidades que sufre la clase obrera, y por eso los obreros la asimilan con tanta facilidad, siempre que esta teoría no retroceda ante la espontaneidad, siempre que esta teoría someta a la espontaneidad. Por lo general, esto se sobreentiende, pero Rabotchi Dielo lo olvida y lo desfigura. La clase obrera tiende de modo espontáneo hacia el socialismo, pero la ideología burguesa, la más difundida y constantemente resucitada en las formas más diversas, se impone no obstante espontáneamente al obrero más que a nadie. Contra esos fenómenos tiene que pelear el partido, y no es fácil porque no solo es contra sectores organizados, sino contra toda la tendencia que inconscientemente es acogida por mucha gente. Por eso no es raro que dentro del movimiento sindical Omar Ñañez pueda posar como preceptor. Esa batalla no la vamos a ganar recurriendo a la mayoría en un sindicato. La solución del problema tendrá un buen comienzo si desarrollamos una intensa propaganda sindical que defienda y agite las tesis ideológicas y políticas del marxismo. Nuestra revolución es nacional en la forma e internacional en el contenido. En el primer periodo resaltábamos que nuestra revolución debía adoptar una forma nacional. Hoy, por el contrario, tenemos que poner el énfasis en que nuestra revolución, aun cuando conserve su forma nacional, está íntimamente ligada a la revolución mundial.
Eso encierra un problema digno de tener en cuenta y una gran lección. En aquella etapa, en el movimiento revolucionario había un gran desconocimiento de la historia del país y aunque no se conocía mucho de marxismo, se especulaba sobre 2 o 3 de sus temas. La militancia sabía más de la Gran Marcha en China que de José Antonio Galán y la Revolución de los Comuneros, y se hablaba mucho de los debates en Yan'an, pero nada de Caballero y Góngora en Zipaquirá, lo cual era muy grave porque había la tendencia de hacer las cosas de acuerdo con patrones de otros países sin parar mientes en las condiciones nacionales, y eso conducía a la apreciación unilateral y la utilización dogmática de las experiencias ajenas. Un gran problema era la aplicación mecánica de la experiencia cubana. De ella sabíamos sus diversos episodios, desde cuando Fidel escribió la historia me absolverá hasta el momento en que se realizó la toma de La Habana, y repetíamos todo como loros. En el país, la literatura de la grupusculería está llena de documentos que demuestran hasta la saciedad ese dogmatismo. Si en China hablaban de la aldea de los 3 traidores, aquí los presuntos maoístas buscaban 3 traidores y también la aldea, sin tener en cuenta para nada nuestra realidad. Ayer luchábamos contra el dogmatismo de izquierda que copiaba mecánicamente las experiencias ajenas y tenía un desprecio absoluto por los problemas del país, por su realidad y por su política. Hoy estamos luchando contra el énfasis que el oportunismo pone en la cohesión nacional y contra su desprecio absoluto del marxismo y del internacionalismo. Es cierto que debemos tener en cuenta la experiencia del proletariado y comparar nuestra situación con la situación de otros países, bebiendo de la experiencia universal, pero no a retazos ni de oídas. No es la primera vez que un partido proletario afronta las dificultades que nosotros afrontamos. Debemos leer lo que Marx expuso contra el anarquismo y el bakuninismo, pues nos cae como anillo al dedo frente al oportunismo de los ñañez. Como ninguna otra, esta batalla solo la ganamos si aprendemos de la experiencia internacional y del marxismo. Por eso, con miras a la lucha que se planteó en 1978, el partido trazó la directiva de estudiar. Repetíamos que sin estudiar no superaríamos las dificultades. Sin embargo, esta tarea estuvo interferida, como las demás, por la cohesión interna. Ahora el esfuerzo máximo lo ponemos en las nuevas cosas, pero esto no quiere decir que vamos a abandonar los viejos aspectos, las lecciones ya aprendidas, pero debemos señalar lo principal, lo que debemos hacer y aprender de manera prioritaria en cada momento, y tampoco equivale a desechar las tareas secundarias. Aquí debo mencionar el llamamiento que hemos hecho a celebrar los 200 años de la insurrección de los comuneros. El estudio de esta experiencia, guardando las diferencias sustanciales en cuanto a los objetivos y examinando los aciertos o desaciertos que tuvo esa lucha, nos brinda enseñanzas generales que hay que aprovechar. Dentro de todo este reflujo nacional, la celebración del bicentenario de los comuneros se está acercando a la gente y le interesa a los trabajadores más que la enésima declaración del oportunismo sobre el supuesto segundo paro cívico nacional. La gran diferencia entre los dos periodos, la síntesis de lo que he venido señalando alrededor de este problema, podemos enunciarla de la siguiente manera. Primero, ayer nos empeñábamos en aclararles al partido, al proletariado, a las masas, la necesidad de utilizar la lucha política y la económica, las reformas y la defensa de la nación, es decir, la lucha por la democracia y por los derechos democráticos, frente a una tendencia que negaba la necesidad y la utilidad de combatir en esos campos. Lo ocurrido en la Federación Universitaria Nacional, FUN, en la segunda mitad de la década de los 70 es un buen ejemplo. Cuando Carlos Lleras Restrepo la ilegalizaba, los dirigentes estudiantiles, en lugar de combatir por el derecho democrático de contar con su organización y educar a las masas en ese combate, sacaron un comunicado diciendo que la ilegalización de la federación demostraba la imposibilidad de la lucha democrática del estudiantado. En su momento, el partido se equivocó en estos problemas. Conocí comunicados que decían que no nos interesaba si había o no estado de sitio.
En 1971 se discutió si se utilizaban estas luchas y se aclararon las confusiones. Segundo, hoy, en cambio, destacamos que la lucha política por las reformas y los derechos democráticos tiene que supeditarse a la revolución. Pero hay tendencias oportunistas en boga que todo lo supeditan a su política. Renuncian a la revolución a cambio de conquistar algunas reformas. Reiteremos que quien no utiliza la lucha política por las reformas y por la democracia no puede hacer la revolución. Pero quien subordina la revolución a la democracia o a las reformas traiciona la revolución. Ahora bien, el ejercicio de derechos democráticos como los de la libertad de prensa, de lucha contra las medidas represivas, la libertad de organización y de reunión para desenmascarar al régimen, puede llevar en determinado momento al dilema de que si los seguimos esgrimiendo y si combatimos por ellos en esta democracia recortada, podemos lanzar el país por el atajo de un golpe de Estado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Supeditamos la revolución por conservar estos derechos o continuamos atizando la revolución? El partido tiene que seguir combatiendo y supeditar la lucha por los derechos democráticos al interés supremo de la revolución. Este problema lo tienen ahora los revolucionarios españoles. Alguna gente afirma que se debe imitar a Carrillo y a Felipe González, quienes duraron 1 minuto aplaudiendo al rey para evitar el golpe de Estado, es decir, salvar la pseudodemocracia. El oportunismo está con el rey, quien es el jefe de las Fuerzas Armadas por derecho hereditario y divino. La derecha fascista se equivocó de blanco porque en lugar de detener al rey, apresó a los Cortes cuando las Cortes no son las que detentan el poder. El jefe del ejército estaba en otra parte, pero resulta que el exponente de la democracia española es Calvo Sotelo, quien no puede ser más fascista y fue apoyado por el aplauso alborozado de todas las corrientes oportunistas pseudodemocráticas de España. El fallido golpe de Estado fue un apoyo a Calvo Sotelo. ¿Cómo tiene que comportarse un partido revolucionario en una situación como esta? Debe atacar al rey y a sus cortífeos. Una de las cosas que nos endilgan los ñañes es que nosotros no luchamos por la democracia, por los derechos humanos, que estamos aislados y que por eso ellos se van, para no aislarse junto con nosotros. Alrededor de estas falacias ya están planteadas 4 posiciones divergentes, las que señalé en una conferencia que di en Nariño hace ya más de 2 años. Primero, nosotros luchamos por la vigencia de las libertades públicas y los derechos democráticos y aprovechamos las escasas libertades y derechos que se conquisten para combatir la falsedad de esa misma democracia y para educar y movilizar al pueblo. Es indudable que sin esta lucha no podemos ganarnos a las masas. Es un punto que debe estar claro dentro del partido. Segundo, nosotros explicamos que el proceso de fascistización tiene por causa la agudización de la crisis económica y política, la cual a la vez se debe a la superexplotación imperialista. Tercero, para nosotros la democracia tiene un carácter de clase y, por lo tanto, educamos al pueblo en que la mejor democracia oligárquica es el peor régimen de explotación y de envilecimiento para las masas. Cuarto, nosotros supeditamos la lucha por la democracia al interés supremo de la revolución. Pero estos temas, el Partido Comunista y el oportunismo en general, tienen posiciones contrarias a las nuestras. La lucha por la democracia y las libertades públicas la convierten en un alegato jurídico. Esto lo podemos observar en los documentos y declaraciones que producen en los foros por los derechos humanos. Ya en el artículo que publicamos en Tribuna Roja sobre la vieja y la nueva democracia señalamos sus rasgos. Abogan por el equilibrio democrático y la vigilancia entre los 3 poderes, alegan que la aplicación del estado de sitio no se debe salir del marco constitucional, especulan sobre cómo defender la Constitución aplicándole refacciones y sobre cómo debe actuar la Corte Suprema para vigilar que los funcionarios del Estado no cometan desmanes.
A la larga todo lo reducen a que la reacción viola el estatuto jurídico del país y que precisamente eso es lo que la define como reacción. El proceso de fascistización lo explican como la presencia en el gobierno de un sector derechista de la oligarquía al que hay que combatir con el apoyo del ala democrática. Se trata del viejo artificio de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo de los gobiernos de turno, que tiene su expresión clara en el informe de Vieira al último congreso del PCC y en el apoyo a López Michelsen. López está salvado por el juicio Mamerto, pues dicen que representa la tendencia democrática y, por lo tanto, no lo relacionan con el problema de la dictadura. Para ellos, la democracia no tiene carácter de clase, no depende del carácter de clase del Estado ni de la dictadura de clase. Nos van a alegar que todo eso lo tiene claro Vieira, pero ¿de qué vale esa claridad si no lo dice, si no la utiliza? Como decía Marx, el primer deber del filósofo no es interpretar el mundo, sino transformarlo. En la propaganda del PSC este criterio es desconocido. Ellos son de los que aplauden durante un minuto al rey y además salen a pedir votos como reconocimiento ciudadano por la labor cívica prestada, y quienes estén en contra serán señalados como amigos del golpe de Estado y como fascistas. Quienes no aplaudan al rey están con él y quienes lo aplaudan están en contra. Es desde luego la misma lógica de los ñañes. Hasta aquí he tratado de sustentar la tesis de que la lucha interna está supeditada a la lucha de clases que se libra en la sociedad. También he examinado por qué los ñañes arguyen que hemos cambiado la orientación y cómo esto corrobora la relación existente entre la lucha interna y la lucha de las clases en la sociedad.